La pregunta que más se podría repetir, al menos si estás empezando, y es la de ¿cuál es el mejor momento para comprar una criptomoneda? Es un vídeo que puede durar horas y se podrían hacer 1000 debates, pero sí que es cierto que lo que vamos a hacer en este vídeo es entrar en detalle sobre algunos puntos que son importantes que tengas en consideración si estás empezando con las criptomonedas, con los tokens o ya si llevas un cierto rodaje, porque la cuestión es que todo el mundo tiene disponible un móvil, acceso a internet, a un ordenador para poder comprar criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente sabe que puede hacer dinero. Muchas veces no son conscientes de que acabarán perdiendo, pero la gran mayoría no tienen ninguna estrategia, no saben cuándo tienen que entrar, no saben cuándo tienen que salir. Y para hablar de estrategias, realmente, como he dicho, se puede hablar durante muchas horas, pero lo que vamos a hacer en concreto es explicar mediante un gráfico cuál puede ser una de las mejores zonas para comprar siempre una criptomoneda. ¿Vale? Obviamente esto me funciona a mí, hay personas que les puede funcionar, hay personas que no les puede funcionar, pero sí que es cierto que al final lo que yo siempre intento aplicar, tanto para mí como para vosotros, es la lógica. Dejarnos de tantos conceptos, de mezclar tipos de análisis, tipos de estrategias, porque al final hay muchas y todas te confunden. Pero si realmente utilizas lo más esencial de la inversión, que es lo que os voy a enseñar a continuación, creo que ahí es donde podéis empezar a hacer bastante dinero. Entonces vamos a empezar con los gráficos que vais a ver a continuación. Vamos a hablar sobre 4 criptomonedas, 4 tokens que realmente están manteniendo un poco la estructura que yo al menos suelo buscar para poder entrar en estas oportunidades, porque es importante destacar de que en las criptomonedas, en la inversión en general, pero sobre todo en criptomonedas, siempre hay dos fenómenos que mueven muchísimo los activos, y es el FOMO, el miedo a quedarse fuera, y luego tenemos el FUD, que es miedo, incertidumbre, realmente no saber qué está ocurriendo, ¿no? Es como realmente no tener el control de la situación. Entonces, muchas veces como que interpretamos que cuando hay FOMO es algo bueno, pero también hay que entender que puede ser algo malo, al igual que el FUD puede ser siempre algo malo, pero también puede ser algo bueno. Porque si, por ejemplo, un proyecto, el protocolo, pues tiene algún tipo de hackeo y les roban fondos, eso no significa que el token pueda seguir subiendo. Simplemente lo que ha pasado es que un hacker pues ha conseguido vaciar una wallet, que es algo que realmente no es bueno para el proyecto, pero no tiene que desencadenar que ese proyecto no pueda seguir haciendo las cosas bien como ha pasado hasta la fecha. Al igual que cuando hay FOMO, hay que también interpretar qué está pasando, porque a lo mejor es simplemente manipulación de las ballenas para poder sacar liquidez a otras personas. Ellos entran antes, suben el precio, el retail sigue comprando en los últimos pumpeitos, los últimos momentos del pumpeo, y luego ¿qué pasa? Pues que te hacen esa venta estratégica. Entonces, por eso hay que saber y ser conscientes de las situaciones tanto de FOMO como de FUD. Dicho esto, ¿cuándo hay que entrar en una criptomoneda? Yo muchas veces siempre voy a hacer el siguiente ejemplo, y es algo que hemos comentado en On-Chain Capital desde hace mucho tiempo, y las criptomonedas siempre tienen el mismo movimiento, es impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, y si la tendencia no es alcista porque el proyecto empieza a encontrar pues una zona de resistencia, lo que acaba pasando es que el precio se hunde, y muchas de las criptomonedas que a lo mejor os sonaban hace tiempo, pues por desgracia están muertas. Es decir, no tienen volumen, no tienen liquidez, prácticamente el equipo de desarrollo se ha desentendido del proyecto. Entonces, lo que siempre digo es que hay que entrar en las correcciones. Nunca hay que entrar en una subida, en un FOMO, a no ser que sea una zona muy estratégica, pero como norma general, nunca entréis en velas alcistas. Porque cuando entréis en velas alcistas significa que estáis entrando seguramente en la posición que no deberéis de entrar, porque se entra siempre en la corrección, en la fase correctiva. Si entras en el FOMO, ya estás llegando tarde. Tienes que entender cuándo hay que entrar de esa corrección. Y ahí se pueden entender muchas cosas, porque hay mucha gente que, por ejemplo, utiliza Fibonacci para calcular los retrocesos. Hay gente que utiliza las zonas anteriores de soporte, o sea, de resistencia, para marcar ahora mismo una zona de soporte y de continuación. Pero sí que es cierto que, repito, la lógica va más allá de esto que os he comentado. La lógica significa que cuando vemos un impulso y vemos una corrección hasta que el precio no empieza a desacelerar y a moverse de forma lateral, tú no tienes que entrar.
Porque siempre dicen, no, hay que entrar en la corrección, porque hay mucha gente que entra primero en el impulso, error. Luego hay gente que entra en la corrección, error entre comillas, porque se puede optimizar. Esto que os he dicho de utilizar zonas de soporte y resistencia anteriores y también utilizar Fibonacci y las medias móviles si hace falta, está bien, pero hay que entrar sobre todo cuando el precio después de escalar posiciones corrige y deja de hacer estos máximos y mínimos decrecientes, porque si no, ¿qué pasa? Que esto puede seguir cayendo. Hay mucha gente que dice, no, yo entro en la corrección y entras aquí. ¿Y qué pasa? Que sigue cayendo. No, sigo haciendo DCA y no te enteras, estás cegado y el proyecto se ha ido al pozo. Entonces, ¿cuándo hay que entrar, Marc? Explícanos, porque nos estás poniendo aquí muchos ejemplos. Pues hay que entrar cuando el cuchillo está dejando de caer. Si estamos en fase alcista, y empezamos a corregir, yo entraría en esta zona de aquí. Porque cuando tenemos una zona de rango, una zona de lateralización, normalmente ahí es donde las ballenas están diciendo, oye, no queremos que el precio caiga, vamos a hacer que estos niveles de aquí se estén respetando, y aquí es donde ellos marcan las compras. Entonces, aquí con el on-chain, tú lo que puedes hacer aparte es investigar quién está comprando en estas zonas. Porque si tú aquí te estás fijando que está comprando una ballena, otra ballena, aquí está comprando un Smart Money súper bueno y aquí está comprando otro, lo que está pasando muchas veces es que el precio se está comprimiendo y en vez de tener una zona lateral se acaban haciendo estas cuñas, ¿vale? Que pueden ser mejores, pueden ser peores o incluso se pueden hacer esos triángulos, ¿vale? Donde el precio se está apretando y finalmente, ¡pum!, acaba explotando. Entonces, eso es lo que os quiero decir. No hay que entrar nunca en la fase correctiva mientras el precio está cayendo, porque perfectamente en criptos te puedes comer una situación como esta, ¿vale? Esta situación era un token que mucha gente, me acuerdo que en esta parte de aquí, donde justamente coincidía con esta zona de resistencia, mucha gente aquí empezó a comprar y yo pensando, a ver, macho, ¿cómo puedes comprar ahora mismo si aún no se ha confirmado que la corrección haya finalizado? Obviamente podría ser que, por ejemplo, tú comprases aquí y casualmente subiese, pero en la mayor parte de las ocasiones no va a funcionar. Y repito, si luego sube, me da igual que me digas, es que Marc, yo compré aquí y luego subió, me da igual, porque no me viene de esa entrada. Hay mucha gente que, repito, entra al FOMO, entra al FUD y como que solamente se cegan en ese token. O sea, que quiero entrar, es que quiero salir. Oye, hay más oportunidades. Cada día están sacando nuevos tokens. O sea, yo me voy ahora mismo en DexTools, me voy a Recent Update Socials y todo esto son tokens nuevos que podemos identificar dentro del análisis on-chain. Son tokens DeFi con market caps pequeños y podemos sacar bastante rentabilidad, podemos sacar mucho dinero, pero la cuestión es entender de que no hay que correr con la prisa, porque las prisas son malas. Y si realmente tienes prisas en el mercado cripto, es porque realmente fuera del mercado cripto, sobre todo a nivel emocional, seguramente no estés bien. Y si no estás bien a nivel emocional, no puedes invertir. Porque cuando estás invirtiendo e involucras las emociones de tu día a día, normalmente vas a tomar decisiones precipitadas porque quieres ganar dinero para solucionar tus problemas que estás arrastrando en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. Por eso realmente creo que de todas las personas que yo conozco que se dedican a la inversión de verdad y de criptos, casi todos tienen un estilo de vida como el mío. Un estilo de vida muy tranquilo, sin realmente tener locuras a nivel de gastos, porque al final esto te descentra. O sea, yo vivo muy, muy tranquilo, de forma muy humilde, y no lo digo ahora mismo para lanzarme flores a mí mismo, pero es para que realmente entendáis de que la gente que realmente vive de las criptomonedas normalmente no van a ser el perfil que mucha gente se está imaginando, porque justamente yo no puedo tener una carga de presión a nivel económico, porque si no, no me voy a centrar en lo que serían las inversiones. Entonces, es mejor vivir tranquilo, ¿vale? Con una casa normal, sin tener que tener locuras cada día a pagar, para luego poder dedicarle toda tu atención a lo que sería la inversión. Y esto es una de las cosas que siempre he intentado compartir. Es una filosofía de inversión. Hay gente que a lo mejor pues será más materialista, será menos materialista, pero mi forma y cómo me ha funcionado, y por eso al final es mi canal e intento siempre pues trasladar mis aprendizajes, es este. O sea, esto a mí nunca me ha fallado. Entonces, dicho esto, que por cierto tenía esto mal colocado, lo voy a colocar bien, ahí está. Lo que os comentaba es que teníamos el ejemplo
que habéis visto. También tenemos Unibot, que en este caso es un gráfico que a mí me gusta, ¿vale? Porque el gráfico que estamos viendo, de hecho, esto lo voy a poner así mejor. Este gráfico, como estáis viendo, hemos visto la subida y estamos entrando en una zona de distribución. No tienes que entrar aquí, no tienes que entrar aquí, no tienes que entrar aquí. Entra cuando los mínimos sean iguales. Iguales, pues aquí ya puedes entrar. ¿Y qué pasa cuando ya se está rangueando el precio? Que normalmente ya no hay ventas y el precio empieza a tender a subir. Obviamente puede volver a corregir, pero tiende más a subir, hay más probabilidades. Tienes que hacer que las probabilidades vayan a tu favor. Nunca podrás estar seguro de una inversión, porque la gente que diga, no, esto 100% va a subir, le tienes que decir, ¿y por qué no metes tu dinero? ¿Por qué no metes tu dinero? Y ahí una persona se da cuenta de que obviamente no hay nada seguro en la inversión, porque si no, yo mismo metería todo mi dinero a Bitcoin si se hubiera al 100% que esto va a ir bien, pero no puedes hacerlo. Por mucha convicción que tengas, tienes que saber diversificar, tienes que saber cuál es tu límite de apuesta para una inversión. Y en este caso en Unibot es el ejemplo perfecto de que hay que esperar siempre a la zona de distribución y cuando el precio rompa, ¿vale? Porque lo que puedes hacer es cuando empezamos a ver una ruptura y sobre todo una corrección, aquí tú ya puedes entrar, porque esto ya es otra historia. Si tú hubieses entrado en esta zona de aquí, tendrías toda tu liquidez bloqueada, pues en este caso, ni más ni menos que un total de, a ver si me lo calcula, de 83 días. Entonces, para tener mi liquidez bloqueada, prefiero meterlo en otro token que justamente en este punto donde estoy comprando, a lo mejor está empezando a subir más. Y cuando ya esté subiendo y ya he sacado mi por 2, mi por 3, saco las ganancias de por 3 y lo invierto directamente en esta zona de aquí. Ahí está la clave de derrotar capital, pero eso ya son cosas más avanzadas que iráis viendo más adelante. Y luego también tenemos Rollbit, que en este caso está justamente en una zona donde perfectamente podría volver a ranguear. Estamos haciendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes, pero si empieza a ranguear sería una zona perfecta para poder entrar a partir de estos toques de aquí y entrar a lo mejor en la ruptura y la corrección. Eso es lo más básico para saber cuándo hay que entrar a un token. Obviamente la salida ya es otra historia, la salida pues haremos un vídeo más adelante, pero necesitaba hacer este vídeo para que tuvieseis algo de contexto de cómo yo veo las entradas. Y ya veis que es simplemente utilizar la lógica, es no coger un cuchillo cuando está cayendo del cielo, es mejor coger un cuchillo cuando ya esté en el suelo y así no te vas a cortar. Porque mientras vaya cayendo, lo intentarás coger y te irás cortando, tendrás las manos ensangrentadas. Entonces, intenta aplicar esto que te he dicho, al igual que como hemos hablado con Polkadot, que obviamente no es el mismo ejemplo, pero ya entendéis que más o menos el hacer una cuña, el ver una ruptura encima marcando máximos y mínimos crecientes, pues ya nos puede dar una indicación de que la tendencia está cambiando y así no entras simplemente con el cuchillo cayendo, porque si no es un drama. Así que bueno, haremos esta lección o este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, ponedla en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.